Amén, mis hermanos. Día de reposo en paz para todos y que sea el Señor guiándonos y bendiciéndonos y fortaleciéndonos y consolándonos, exhortándonos, enseñándonos en este día. Gracias doy al Padre primeramente por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes la Escritura, y segundo por ustedes también, que por amor a la verdad también escuchan esta enseñanza, amén, esta lectura. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre, bendito seas tú por siempre, Dios Padre eterno, porque digno de toda exaltación, de toda gloria, de toda alabanza, eres tú, Dios Padre amado. Santo, santo, santo eres tú, aleluya, 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 gloria a tu nombre. A ti, Dios Padre amado, Creador nuestro y Hacedor nuestro, porque hechura de tus manos somos, porque no nos creamos a nosotros mismos, sino que tú nos creaste, Padre amado, del polvo de la tierra. Gracias por tu infinito amor, misericordia y bondad que es en tu Hijo amado, en nuestro Señor Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel. Padre amado, por la gracia de nuestro Señor, venimos a ti, pidiendo a nuestro Señor, como nuestro intercesor, delante de tu trono, Señor, a la diestra tuya, para que interceda y presente, Señor, nuestra oración, nuestra petición delante de ti, y que seas tú concediéndonos por medio de Él, por la gracia de nuestro Señor, por tu Santo Espíritu, la respuesta, Señor, a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, conforme a tu propósito, a tu voluntad y a tu bendición. Padre, te damos gracias por este día, por la vida, la salud, la paz, el bienestar. Y Padre eterno, asimismo, Señor, venimos delante de ti a presentar, Señor, a todos nuestros amigos, familiares, hermanos en la fe y a aquellos que se acercan, Señor, para oír, que tu misericordia, que tu buena voluntad, que tu bendición sea con todos nosotros, Padre eterno. Que seas tú derramando bendición de lo alto conforme a tu propósito, a tu voluntad, a tu bendición para nuestras vidas. Que seas tú ayudando a aquel que está, consolando a aquel que está afligido, fortaleciendo a aquel que está, Señor, debilitado, Señor, dando fuerzas al cansado, Padre eterno, trayendo, Señor, sanidad a aquel que está enfermo, Padre amado, trayendo liberación a aquel, Señor, que está atado. Y Padre eterno, que seas tú, Señor, levantando, Señor, abriendo los ojos, Señor, el corazón, los oídos, el entendimiento nuestro, para que podamos atesorar tu palabra. Te pedimos por aquellos que están en necesidad física en este tiempo y espiritual, por los que están padeciendo y sufriendo de este virus, Padre eterno, por los que están entubados en esta hora en los hospitales, por los que están en sus casas luchando, Señor, con esta enfermedad, que tu misericordia sea con ellos, trayendo sanidad y liberación sobre sus y concediéndoles vida, por los niños que luchan también, Señor, con esta enfermedad que ha aparecido, que seas tú trayendo sanidad sobre ellos, Señor, fortaleciendo a sus padres, consolando a sus padres, y Padre amado, también trayendo consolación y fortaleza sobre aquellos, Señor, que han perdido, Señor, sus seres queridos, Señor, en esta pandemia, Padre eterno. Padre amado, por los que no tienen empleo en esta hora, Padre amado, por los que no tienen alimentos, por los que están pasando necesidades materiales y económicas, Padre eterno, por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por el desamparado, por el oprimido, por el que sufre violencia, por el que sufre injusticia, por los que están secuestrados, están atados, Padre eterno, por los que están presos, Padre amado, Dios al Evangelio los alcance, Padre amado, por el pueblo judío y por todos los pueblos, Padre eterno, para que tu salvación, Señor, venga sobre esta generación y esta humanidad, Padre amado. Padre eterno, gracias por todo. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias y te encomendamos, Señor, esta escritura, Señor, esta porción escritural que vamos a estudiar, a leer en esta hora, que seas tú ministrando y edificando nuestras vidas por tu palabra y por tu Espíritu, por la gracia de nuestro Señor Jesús de Nazaret, te lo pedimos, te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén, mis hermanos.
Tenemos el libro de hoy, el libro de Judas. Es el antepenúltimo libro de la Escritura, de la Biblia. Amén. Y es una carta muy pequeña, es un libro muy pequeño, amén, pero que tiene una gran enseñanza para nosotros. Amén. Comienza así diciendo el libro de Judas: Judas, un siervo de Yeshua el Mesías y hermano de Jacobo, a los llamados amados. En otra traducción, a los santificados en Elohim Padre y guardados para Yeshua el Mesías. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Judas, claramente Yehudá, es hermano de Jacobo y es uno de los nombres que aparecen en el libro, la Besorat, el Evangelio de Mateo, cuando se habla de la madre de nuestro Señor Jesús de Nazaret y de sus hermanos y de sus hermanas. Amén. Y de su padre. Y allí se dan 4 nombres de sus hermanos: Jacobo, Simón, Judas, no recuerdo el otro. Y claramente creemos que Judas es medio hermano de nuestro Señor. Amén. Pero no es el tema de esta hora. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. El deseo de todos los discípulos, de todos los que llevaron el Evangelio, era de que claramente la misericordia de Dios y la paz, el shalom y el amor, el ahab, se multiplicasen en la vida de aquellos que recibían y a quienes llegaba el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Dice el versículo 3, y vamos a entrar a lo que es al espíritu de la carta. Amén. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo revela a través de Judas? Amén. Para la congregación. Dice: amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Amén. Y aquí vemos que Judas claramente establece la urgencia que él tenía de escribir estas palabras a la congregación, a los santos. Amén. A todos aquellos que compartían la misma salvación, la común salvación de todos los que creemos en Dios y creemos en Yeshua el Mesías y que recibimos por medio de la fe esta salvación. Amén. La diligencia que puso él en escribir, una vez que sintió esta necesidad de compartir estas palabras con el pueblo, con la congregación, es que se puso diligencia. Quiero decir que realmente se apresuró a hacerlo, a no dar tardanza, sino a aprovechar el tiempo. Amén. ¿Y por qué es que él escribe este encabezado de que tuvo esta necesidad y que fue diligente en hacerlo? Es lo que nos va a dar realmente el espíritu de la carta. ¿Qué es lo que el Espíritu nos quiere transmitir a través de este siervo? Amén. Del Señor. Dice: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y aquí está realmente cuál es el espíritu de la carta, y es que es despertar, es exhortar a los santos, a la congregación, a los consagrados, a los llamados, a los redimidos por la sangre de Jesús el Mesías, a contender ardientemente por la fe. Contender significa a luchar, a dar la batalla. Recordemos que en otras porciones de la Escritura, el discípulo Shaul o Paulo también nos exhorta, ¿verdad?, a presentar defensa del Evangelio, de las buenas nuevas de la salvación.
Amén. Y si también se nos dice que la fe es una batalla, es una carrera que tenemos que correr. Amén. Y que hay que correrla bien. Así que, ahora, ¿por qué la necesidad de contender por la fe? Contender significa luchar, pero luchar para defender. Amén. Para defender la fe, para guardar la fe. ¿Y para guardarla de quién? ¿Defenderla de quiénes? Que es el espíritu de la carta. Amén. Y luego en el versículo 4 dice la fe una vez dada a los santos. Hay algo que hay que entender bien claro para todos nosotros los que creemos que tenemos esta común fe de la salvación en Jesús el Mesías. Es que el mensaje del Evangelio que recibieron todos los discípulos y todos los siervos fue el mismo. No hubo una diferencia de pensamiento entre un siervo y otro siervo. Tal vez a algunos se les reveló más que a otros, o a algunos se les dio más el servir al Evangelio más ampliamente, como el caso de Saulo, de Pablo, de Kefas, de Juan, de Johanán. Amén. Pero el punto es, y este es lo que tal vez debemos tener bien presente, es que la fe una vez dada a los santos significa que todos los santos recibieron la misma fe, el mismo conocimiento, el mismo evangelio. Por eso dice la Escritura en alguna parte, dice, unidos en el Espíritu, en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Señor, amén, en un solo Elohim y Padre. Entonces, cuando uno lee todas las cartas, los evangelios y las cartas, todas tienen la misma proyección, el mismo mensaje, el mismo espíritu, la misma verdad, la misma revelación. No hubo diferencia para ellos. Simplemente que cada uno enfatizó algo diferente, pero el mensaje es el mismo, la enseñanza es el mismo. Hizo énfasis en un aspecto del evangelio que consideraron que era necesario que los creyentes estuvieran atentos, estuvieran alertas. Amén. Pero la verdad, la fe es la misma. Tristemente, después de ellos es que vino toda esta contaminación, toda esta sincretismo religioso donde se mezclaron las cosas. Amén. Y ahora entonces lo que hay es una confusión muy grande dentro del cristianismo, dentro de la fe. Entonces, y eso es lo que el Espíritu prevenía y exhortaba a aquellos creyentes que ya estaban recibiendo el legado de los discípulos, porque ya los discípulos estaban pasando, ya estaban muriendo, y estos nuevos creyentes estaban recibiendo ese legado, y por eso se les exhorta a ellos a entender la fe y a luchar por la fe, y a guardar la fe tal como fue recibida de parte de primeramente de Jesús el Mesías y después de los discípulos. Amén. Y esto es importante porque hoy vamos a ver cuán importante es para nosotros hoy en día. Amén. Dice, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos. Impío significa impiadosos, aquel que no practica la piedad. Recuerda que el hombre piadoso es aquel que busca conocer a Dios y busca servirle en ese conocimiento. O sea, busca conocer a Dios para poder servirle, para poder saber qué es lo que le agrada a Elohim, qué es lo que le agrada al Padre. Y claramente, como Jesús de Nazaret, el Mesías, nos trajo la revelación del Padre, nos trajo la voluntad del Padre, nos reveló al Padre y nos reveló la voluntad del Padre. Entonces, la piedad es conocer la enseñanza de Yeshua para a través de esa enseñanza poder servir al Padre. Ese es el punto principal de la piedad. Que buscamos conocimiento no es para llenar nuestra mente de conocimiento intelectual, sino para saber cómo agradar al Padre, saber cómo caminar conforme a la voluntad del Padre. Ese es el conocimiento que buscamos y es el conocimiento que nos dejó nuestro Señor Jesús el Mesías. Entonces, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres, estamos en el libro de Judas, versículo 4, recuerden un solo capítulo, versículo 4 dice,
hombres impíos. O sea, esta gente han entrado disimuladamente. Primeramente hay que decir que esta gente no entró abiertamente en rebelión de la fe, sino que se infiltraron. Y eso nos da realmente el espíritu de estas personas, el propósito de ellos al querer entrarse en las comunidades. ¿Por qué infiltrarse? ¿Cuál es el propósito de que hombres impíos que no buscan conocer a Dios, que no quieren servir a Dios, que no buscan honrar al Padre y al Mesías, por qué querrían meterse dentro de la congregación? Pues claramente dice, y lo hacen, entran disimuladamente, quiere decir que se hacen pasar por creyentes, pero tienen un firme propósito, y es poder penetrar, poder infiltrar las congregaciones para entonces hacer la obra que están planeando hacer. ¿Y cuál es la obra que están planeando hacer? Ahora es interesante que Yehudá o Judas nos está hablando de algo que Saulo lo dijo en otras palabras. Cuando Saulo dijo que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad, de la impiedad, de la maldad. Quiere decir que los discípulos, por el Espíritu Santo, ya habían percibido, ya habían recibido la revelación de que una vez que la fe salió al mundo, también las tinieblas se movieron a hacer su obra, a querer dañar, a querer destruir, confundir, engañar, para que entonces la fe perdiera su efectividad. Y eso lo percibieron los discípulos a través del Espíritu Santo. Y por eso es que Judas encuentra este apresuramiento, este deseo imperioso de tener que escribir para que alertar, para exhortar a las congregaciones y a los santos, y estar alerta de este misterio inicuo que ya ha comenzado y que ahora lo descubren, de que la forma como que va a empezar a operar es infiltrando, penetrándose en las congregaciones para dentro de ellas, a través dentro de ellas, poder entonces hacer el daño que quieren hacer. ¿Y cuál es el daño que empezaron a hacer? Dice, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para este juicio. Y aquí nos dice algo que él va a hacer énfasis, y es que este tipo de personas, de hombres, que tienen este espíritu, que son guiados por el espíritu de la iniquidad, de la impiedad, de la maldad, ya estaba descrito de ellos su proceder. Ya la Escritura nos había revelado, o nos viene revelando este espíritu de hombres malvados, inicuos. Amén. Ahora, ¿cuándo comenzó este espíritu de maldad a operar en los hombres? Claramente en el libro de Romanos encontramos que Saulo de Tarso nos dice cómo los hombres, habiendo conocido a Dios, o a Elohim, dice él, ¿verdad? Romanos capítulo 1, 2 creo que es. Capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice, porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Elohim se lo manifestó. Quiere decir que los hombres, Dios se reveló a los hombres. ¿Cuándo reveló a los hombres? Pues en las cosas que hizo al principio, ¿verdad? Se le manifestó a Adán, a Noé, y a Enoc, y a todos estos, al mismo Caín, ¿verdad? Entonces, los hombres conocieron al Elohim verdadero. Inclusive cuando uno estudia las narraciones de la relación que tuvo Israel con otros pueblos, se revela que estos pueblos, aunque tenían sus propios dioses, sus propios ídolos, conocían la existencia del Elohim verdadero. Entonces, ¿qué pasó entonces con los hombres? La Escritura nos da testimonio de que entonces los hombres se fueron corrompiendo, se fueron alejando de Dios. Dice que no le dieron, porque, dice el 21, dice, porque habiendo conocido a Elohim,
no lo glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Entonces, ¿cuál fue el punto principal del mal? Que los hombres no quisieron darle gloria a Elohim, no quisieron aceptar su autoridad, no quisieron aceptar lo que él establecía y por lo tanto quisieron hacer su propia voluntad. Ese es el mal que ha regido a los hombres. Que los hombres, desde un comienzo, aún a pesar de que habían conocido a Dios, decidieron, y eso lo vemos desde la Torre de Babel, en vez de someterse a la voluntad de Elohim y hacer su voluntad y obedecerle, decidieron desconocerle, decidieron rechazarle, decidieron aún negarle y prefirieron satisfacer su propio deseo de hacer su propia voluntad. Entonces, ese es el espíritu que manifiesta más claramente. Ya, por eso el escritor dice que ya el misterio de la iniquidad ya estaba en acción. Quiere decir que desde mucho antes este espíritu de maldad ya viene trabajando en la humanidad, alejando al ser humano de Dios, haciendo que el hombre cada día busque más hacer su propia voluntad y no la voluntad de Elohim. Ese es el propósito. Y ahora que la fe se ha manifestado, que la fe se ha revelado, que la verdad se ha revelado, entonces ahora, ¿qué es lo que hacen? No pueden negarla, porque la verdad fue revelada. Pero entonces, claramente necesitan es hacer su obra infiltrando las congregaciones para que desde adentro mismo empezar a trabajar en el pensamiento y en la fe de los creyentes. Amén. Y esto viene ocurriendo desde el comienzo mismo de la revelación del Evangelio. Amén. Entonces dice, los cuales convierten, hablando de que su destinado desde antiguo para este juicio. O sea, claramente ya Dios conocía, así como Dios conoció, dice la Escritura, que Dios conoció a los que son suyos, Dios también conoce a los que habían de entrar en este espíritu de rebelión para con Él. Amén. Y ya, pues también se estableció un juicio para ellos. Dice, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Elohim. Amén. Entonces, el propósito de estos hombres impíos, al penetrarse en las congregaciones, es hacer que, ¿cuál es el propósito del creyente? ¿Cuál es el espíritu del creyente? De todos nosotros los que hemos creído en Dios, creemos en Jesús el Mesías y queremos servirle. Es honrar, glorificar a Dios, darle gloria a nuestro Padre, darle gloria a nuestro Señor, buscando cada día conocerle para hacerle la voluntad de Él y no la nuestra. Entonces, el Evangelio llama a los hombres a través del ejemplo de Jesús el Mesías, quien no vivió para sí mismo, sino para hacer la voluntad del Padre. Y es aquí donde viene la gran separación entre lo que es el piadoso y el impío, entre lo que es el espíritu y lo que es el mundo. Porque mientras el espíritu y el piadoso busca someterse a la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre, conocer la voluntad del Padre, siguiendo las enseñanzas, siguiendo el ejemplo del Mesías, el impío, las tinieblas, la maldad, lo que busca es hacer que el hombre se rebele contra esa voluntad y que el hombre busque hacer su propia voluntad, que busque satisfacer sus propios deseos. Amén. Y esto puede ser de diferentes tipos de lascivia o de libertinaje. Amén. O sea, Dios nos dio la gracia del Señor, nos ha llamado, nos ha perdonado, nos ha reconciliado consigo mismo. Y entonces esa gracia nos transformó porque primero había un pacto
que estaba estipulado bajo ciertas condiciones, y ahora viene esta gracia con un nuevo pacto que nos da otras oportunidades. Amén. Y a diferencia del primer pacto, pero el principio es el mismo, porque en el primer pacto lo que el Padre quería a través de la Torá, a través de la instrucción que dio a través de Moisés y de los profetas, era guardar al pueblo, que el pueblo pudiera guardarse de todas estas cosas. Por eso es que vemos cómo la Torá, pues, o el Padre o Elohim a través de Moisés empieza a restringirle al pueblo ciertas cosas, como que no consulten a los adivinos, que no consulten a los muertos, que no practiquen la hechicería, amén, que no vayan en contra de naturaleza. Pero ¿por qué la Torá tenía esas instrucciones? Claramente a través del mandamiento lo que se quería impedir era que Israel entrara en ese ámbito. ¿Por qué? Porque lo que guía el espíritu de maldad al hombre, que es lo que vemos aquí, el libertinaje, es el hecho de que el hombre haga su voluntad, que haga lo que a él se le antoje, que haga lo que a él le plazca, lo que a él le traiga felicidad, lo que a él le traiga gozo, lo que él quiera hacer, lo que le sienta bien. Entonces, el espíritu de maldad, el espíritu de rebelión, va a favorecer de que el hombre procure conocer su voluntad y hacerla, sea de un grado tan desastroso como llegar a hacerlo más bajo, como también puede guiarlo al hombre a hacer su voluntad en cosas altruistas. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? En cuestiones terrenales. Y pueden ser cosas altruistas, no tiene nada que ver con degenerarse, con degradarse. Amén. Pero puede ser que también sea llevarnos a hacer nuestra voluntad, hacer algo altruista, pero realmente buscando satisfacer nuestra propia voluntad y no la voluntad del Padre. Entonces, claramente, cuando Elohim le puso este cerco a Israel para protegerlo, para que no se adentrara en estas cosas, ¿quién quiere consultar lo oculto? ¿Quién quiere consultar lo que está oculto, lo que no se ve, lo que está en las tinieblas? Recuerda que hubo un mandamiento que Elohim le dio a Israel. Dice que las cosas reveladas eran para el hombre, era para Israel, y las cosas ocultas eran de Elohim. Claramente el mandamiento no especificaba por qué no debían meterse en eso. Simplemente decía, así como se le dijo a Adán, no comas del árbol del que viene del mal, pero no se le dijo por qué. Simplemente se le dio la orden de que no comiera. Así también a Israel se le dio un mandamiento, aunque no se le explicó el por qué. ¿Amén? Pero ahora entendemos, ahora que vino la revelación y la verdad, entendemos que lo que el mandamiento trataba de hacer era guardar a Israel, protegerlo, hasta que viniera la revelación. Pero una vez que vino la revelación, entonces claramente entendemos que la gran rebelión del Espíritu es llevar al hombre a no hacer la voluntad del Padre, a no someterse a la voluntad de Dios, sino a querer hacer su voluntad, sea una voluntad que lo lleva a satisfacer las pasiones más degradantes, o sea que nos lleve a hacer la voluntad de cosas altruistas que dicen, pero ¿qué tiene de malo? Al final, todo el principio de este espíritu es el mismo: llevar al hombre a no someterse a la voluntad de Dios, sino a hacer su propia voluntad. Amén. Y para eso, entonces, ahora, ya entendiendo un poquito esto, la gente que a veces practica la hechicería, que van y consultan a los brujos y realmente no saben qué están metiendo, que quieren saber el futuro, qué va a pasar, qué no va a pasar. ¿Por qué querer hacer todas esas cosas? Porque claramente no queremos someternos a las cosas que Dios ha estipulado, que el Padre ha estipulado, sino que queremos adelantarnos. Amén. Y todo eso es un espíritu de rebelión que busca hacer su propia voluntad. Y para eso entonces Yehuda va a traer tres que tienen que ver para demostrar
cómo es que el juicio de estos hombres ya está establecido. Amén. Y dice el versículo 5 de Judas, dice: y quiero recordaros, como a conocedores que soy de todas las cosas. Amén. O sea que Yehudá o Judas sabe que estos creyentes tienen conocimiento, pero los está exhortando es a que no se descuiden en esta área. Amén. Como a conocedores que soy de todas las cosas. Ahora, el punto es, mi hermano, y esta es mi pregunta para usted, y no es mi pregunta, es la pregunta que el Espíritu nos hace: ¿somos nosotros conocedores de las cosas de Elohim? ¿Hemos leído la Escritura? ¿Hemos indagado lo que el Padre reveló? ¿Lo que Elohim ha revelado para nuestra vida? ¿Tenemos ese conocimiento? ¿O hemos sido muy, ¿cómo se dice?, lentos o perezosos para esto? Y lo hemos relegado a la responsabilidad de otros. Amén. Ahora, claramente, Yehudá entiende que le está hablando a gente que tiene conocimiento, que ha buscado conocer, que ha buscado entender. Amén. Dice que Yeshua, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y no voy a tratar de entrar mucho en la parte esta de por qué aquí dice Yeshua, cuando sabemos que la liberación de Israel de Egipto, Yeshua no estaba presente. Amén. Como hombre. Pero la Escritura debemos entender y reconocer que Pedro mismo, Kefas, nos dice que el espíritu del Mesías estaba en los profetas. Amén. Y también Pablo de Tarso nos dice que la roca que seguía a Israel en el desierto era el Mesías. Amén. Entonces, claramente que ellos entienden que el Mesías, y Juan también lo dice en el Evangelio de él, dice que sin el Dabar nada fue hecho. Quiere decir que el Mesías participó en todo lo creado y en todo lo que se ha hecho. ¿A través de qué? De la revelación que se dio a los profetas. Amén. Así que otras traducciones no ponen Yeshua, sino que ponen el Señor. Amén. Así que allí hay un debate sobre eso, pero creo que en realidad no hay mucho que debatir. El punto es de que el Mesías está presente en toda la revelación de la Escritura desde la creación misma. Amén. Dice, y quiero recordaros, conocedores que sois, que Yeshua, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Ahora, ¿por qué nos trae este ejemplo? Porque, ¿qué pasó con la generación que salió de Egipto, que fue liberada? Se rebelaron. Se negaron a creer en Elohim. Se rebelaron a aceptar su voluntad. Y por lo tanto, murieron en el desierto. O sea, si Elohim juzgó esa rebelión, esa actitud, ¿cuánto más entonces va a juzgar a todos aquellos que tengan este espíritu peor? Porque no solamente se rebelan ellos mismos, sino que ahora vienen a querer destruir, a querer dañar la obra que Elohim está haciendo a través del Evangelio. Amén. Luego dice, y a los malajim, a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Amén. Y aquí una vez más, tampoco voy a entrar en la explicación de esto, pero sí lo que vamos a tomar es el espíritu de la carta. Estos tres ejemplos no es para que se estudie acerca de las pequeñas porciones que se dicen aquí, de estas revelaciones, sino del propósito, del por qué él cita estas cosas. Claramente algo pasó con los malajim, con los ángeles, con los seres celestiales, que Dios, Elohim, tuvo que encarcelarlos. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Señalarnos una vez más, así como Elohim castigó a Israel que sacó de Egipto a la generación porque se rebelaron, porque no obedecieron, así también
a estos ángeles, a estos malajim, a estos seres celestiales, también los castigó porque no guardaron, como dice aquí, su dignidad. Amén. Entonces, claramente, lo que nos está revelando el autor es el hecho de que, ahora, ¿de dónde él sacó esto? Pues no quiero entrar en el tema porque nos alargaríamos. Amén. Pero recuerde, lo que estamos estudiando es siguiéndose el espíritu de la carta. Luego dice que nos cita a Sodoma y Gomorra. Dice, así como a Sodoma, versículo 7, así como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra nosotros, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Amén. Entonces, estos tres ejemplos es eso, ejemplos de cómo Dios castigó la rebelión y la maldad de estas personas. Amén. De la generación que sacó de Egipto, de los ángeles que no guardaron su dignidad o su posición, y de las ciudades de Sodoma y Gomorra que realmente también cayeron en un profundo grado de inmoralidad. Amén. Y entonces Dios castigó eso. O sea, todo esto lo dice ¿por qué? Porque dice que el castigo para estas personas que se adentran, que sirven a las tinieblas, que se adentran dentro de las congregaciones para dañar la fe, para torcer la fe, para dar un significado diferente, una enseñanza diferente a lo que el Evangelio revela, claramente hay un juicio que los está esperando. Amén. Versículo 8 dice, de la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones contaminan la carne y rechazan la autoridad, blasfemando de las potestades superiores. Y aquí nos va a hablar otro aspecto más de estos seres, de estas personas, de estos hombres. Amén. Primeramente nos dice que dice que el juicio está programado para ellos porque dice que son gente que tiene visiones. Y esto es algo que se escucha un poco a veces dentro de las congregaciones. Es que el Señor me mostró, que es que el Señor me reveló, que es que vi en visión. Amén. Pero todas esas visiones que ellos citan y a las cuales echan mano es para poder entonces que lo que van a decir sea aceptado dentro de la congregación como que es de parte del oír. Es algo que le ha revelado para que entonces sea creíble. Amén. Y claramente si el pueblo no tiene conocimiento y no tiene entendimiento de la voluntad del Evangelio, pues claramente va a querer oír. Pero se olvidan que ya en la misma Torá de Moisés se advierte eso. Cuando el Señor le dice a Israel que si se levantare un profeta que anunciare visiones o sueños o hiciera milagros y se realizara la profecía que él dice, pero después dice, os invitaré a adorar dioses ajenos, no los sigáis. Entonces, ¿qué pasa con estos hombres? No están hablando de parte de Dios porque son impíos. Ellos no están buscando servir a Elohim, ni están buscando guiar al pueblo de los santos a hacer la voluntad de Elohim, sino que usan todo esto es para que el pueblo caiga en el error porque supuestamente son profetas o tienen revelación o tienen sueños. Entonces la gente los crea como que son siervos de Dios y entonces introducen el error y llevan al pueblo entonces a ir en contra solapadamente, disimuladamente, sin que se den cuenta, a ir en contra de la voluntad del mismo Elohim y a querer hacer su propia voluntad. Amén. Y cuando usted estudia todo esto que está ocurriendo del materialismo, de ese espíritu de materialismo, de ese espíritu de prosperidad, de ese espíritu de afán de éxitos y de gloria en este mundo, no estamos viendo ya cómo eso ha penetrado, infiltrado grandemente a las congregaciones. Y ahora entonces los creyentes están buscando es satisfacer su propia voluntad sin tener en cuenta la voluntad del Padre. Amén.
Entonces dice que, mientras que, y rechazan, dice, contaminan la carne. O sea que todo lo que, estas enseñanzas que ellos llevan, es a que el hombre satisfaga su propia carne, sus propios deseos, sus propios placeres, que ellos saben que están en la carne, sino que como el creyente se somete a Dios, entonces por medio del error y del engaño, hacen que los creyentes que tienen este temor, pierdan ese temor, que fue lo que hizo Satanás con Eva, ¿verdad? Cuando la sedujo a comer del árbol, no le dijo abiertamente, sino que le hizo ver como que eso era bueno, que eso no era malo, y que no le iba a pasar nada. Pues así también estos siervos de Satanás, estos hombres impíos, también buscan cómo diseminar la fe de estas personas para que entonces se lancen a hacer, bajo supuestamente algo que es bueno y aprobado por Elohim, hacer la voluntad de ellos mismos, a satisfacer los deseos de la carne de uno mismo. Amén. Recuerden, mi hermano, nosotros fuimos llamados para seguir los pasos del Mesías. Someterse a la voluntad de Elohim es negarse a la voluntad de uno mismo. Ya no planeo mi vida según mi propia voluntad. Ya no hago las cosas siguiendo mi propia voluntad, sino buscando conocer cuál es la voluntad del Padre para conmigo, y la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros es la misma, aunque aplicada en diferentes situaciones. Pero cada quien debe buscar conocer qué es lo que el Padre quiere en su propia vida. ¿Qué es lo que el Padre quiere? Hay cosas que no son comunes cuanto a la obediencia al Padre. Es la negación de las cosas, de los deleites y placeres de la carne. Es el aborrecimiento de las vanidades y vanaglorias de este mundo. O sea, hay cosas que no son comunes, pero hay otras cosas que son muy, muy personales, que tienen que ver con la voluntad que el Padre tiene para cada uno de nosotros en específico. Pero hay otras cosas que no son completamente generales y que aplican a todos nosotros por igual. Amén. Pero que estos hombres impíos han traído estas enseñanzas y han engañado y seducido a las congregaciones, a los creyentes, y solapadamente, disimuladamente los han desviado a hacer su propia voluntad. Luego dice, y rechazan la autoridad blasfemando de las potestades superiores. Algo que tienen estos impíos, o estas doctrinas, o estos espíritus, es que claramente buscan que la autoridad se rechace, que no se acepte la autoridad, que se menosprecie esa autoridad. Amén. Y aún entran en este punto que Yehudá va a tomar acá, que aún se atrevan a hablar mal de las potestades superiores. Trae Yehudá una enseñanza un ejemplo acerca de lo que pasó. Dice el versículo 9, mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, claramente esto no está revelado en la Escritura. Amén. ¿De dónde tomó Yehudá también esto? Eso es tema de otro estudio. Amén. Lo que quiero seguir es con el espíritu de la carta. Amén. Sabemos por la Escritura de que Elohim llamó a Moisés para que subiera a un monte y viera toda la tierra prometida, ya que a él no se le concedió entrar en ella porque pues cometió una falta, y por lo tanto entonces dice que Dios mismo lo enterró, lo sepultó, y no se sabe exactamente hasta el día de hoy dónde está sepultado. Amén. Pero lo que no narra la Escritura es esto que narra Yehudá aquí, de que el que vino a enterrar el cuerpo de Moisés fue el arcángel Miguel, porque recuerda que él subió solo a la montaña. Amén. Ahora, ¿quién lo sepultó? Claramente sabemos que fue Elohim, pero por medio del arcángel Miguel. Ahora, que en ese proceso sucede este problema de que el diablo quiere interponerse, no se da razones de por qué. Amén. Pero entonces el arcángel Miguel, en vez de ponerse a ofenderle o a decirle cosas, lo que
como sabe que todo corre por el conducto de la autoridad, entonces sabe que este ser también tiene autoridad, también se le concedió autoridad, y por lo tanto entonces entiende que es un problema de autoridad, por lo tanto recurre a la autoridad mayor, a la autoridad que le delegó a él, y entonces le dice que el Señor te reprenda, dejando a la autoridad de Elohim el que obre contra el diablo. Amén. Y esto lo hace porque muchas veces las personas empiezan a hablar mal de las tinieblas, a maldecir las tinieblas y cosas así, cosas que no fuimos llamados a hacer. Recuerde que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados de las tinieblas y gobernantes de las tinieblas. Así que, pero son autoridades. Así que nosotros no tenemos que entrar a maldecir ni a estas cosas a estos seres, sino que si tenemos una confrontación con un ser espiritual de las tinieblas, lo que tenemos que es decir eso, que el Señor te reprenda. Amén. Porque es el único que puede reprenderlo. Amén. Recuerde que el Mesías tuvo esa autoridad de reprender y de echar fuera a los demonios. Amén. Pero aún así, de cierta manera, también vemos cuando liberó a este hombre legión o a estos demonios, claramente también les concedió el no atormentarlos todavía, sino de dejarlos que fueran a esta pira de cerdos. Amén. Así que hay cosas que tenemos que aprender mucho. Amén. Dice, por esto, pero estos dicen injurias, versículo 10, contra lo que no entienden. O sea, el que se mete a maldecir y a decir cosas contra las potestades y autoridades de las tinieblas, no entiende lo que está haciendo. Se está metiendo en un terreno que no conoce y que no entiende. Amén. Cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesús el Mesías, uno no ve que el Señor le respondió con palabras ásperas, sino que le respondió con lo que, con la misma palabra. Amén. Cada vez que lo tentó, la salida fue, está escrito. Amén. Y esa es nuestra forma de defender nuestra nación. Escrito está, no haré esto, no harás aquello, no harás esto o harás aquello. Amén. Luego dice, y en lo que por naturaleza entienden, o sea, lo que se nos ha concedido como seres humanos entender, en esto se corrompen como los animales irracionales. O sea que esta es la gran actitud de este espíritu de rebelión, o del hombre, de la rebelión que hay en el hombre, que se mete con lo que no entiende, pero con lo que entiende y debería hacerlo correctamente, entonces se deja corromper, se deja seducir, se deja apresar por los sentimientos y las pasiones y los deseos de la carne, y se rinde a ellos como animal irracional. Y aquí recordemos lo que Saulo narra de cómo el hombre se degradó, ¿verdad? Que queriendo ser sabios se hicieron necios y entregaron sus cuerpos a corrupción, y se acostaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, tuvieron relaciones con las bestias, adoraron, hicieron imágenes de las cosas terrenales, de aves, de cuadrúpedos, de hombres, y se postraron y les rindieron honra y honor. Amén. O sea, todo lo que sabían que no debían hacer, en eso se corrompieron. Pero en lo que no saben, entonces quisieron meterse a hacer lo que no sabían ni siquiera hacer. Amén. Y así era el espíritu de rebelión del ser humano, que lo que debe hacer no lo hace, y lo que no debe hacer es lo que hace. Versículo 11 dice, ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la revelación de Coré. Y aquí Yehudá o Judas presenta otra triada. Amén. Pero que esta triada también tiene el mismo espíritu. Todas tienen el común denominador, tanto las tres primeras que nombró como estas tres también. Y aquí dice, ¿cuál fue el camino de Caín? ¿Por qué fue que Caín mató a Abel? Porque quiso rendirle culto a Dios, adorar a Dios, servir a Dios
bajo su propia voluntad y no siguiendo lo que él sabía que se debía hacer, sino que dijo, yo voy a servirle como yo quiero. Mientras que Abel le sirvió como estaba establecido, como Elohim lo había establecido, como él había aprendido. Y claramente cuando vio que Dios se agradó, cuando Caín vio que Elohim se agradó, que hizo las cosas como él las había establecido, y vio la actitud, la rebeldía de Caín de querer servirle como a él le placiera, pues claramente Caín se dio cuenta de que Abel le había agradado más a Elohim que él mismo. Y es lo mismo que ocurre con los impíos, que los impíos quieren vivir su vida a su manera, a su voluntad. Lo que le pasó a los judíos líderes de Israel de aquel tiempo, que quisieron imponer su propia justicia y decir, no, es que así es como vamos a servir a Dios y así como vamos a salvar. Y rechazaron, y cuando vieron que Elohim, el Padre, se agradaba del Mesías, de Jesús de Nazaret, y cómo hacía obras y Dios le concedió poder y autoridad y todo eso, ¿qué sintieron? Sintieron envidia y también lo mataron. Ese mismo espíritu, ese espíritu que ha perseguido a todos aquellos impíos que están dentro de la congregación, que tienen autoridad, que tienen poder dentro del pueblo de Dios, y que entonces, cuando ven que alguien que realmente se levanta para hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces buscan destruirle, buscan matarle. Esto lo hemos visto a través de la historia del cristianismo. ¿Por qué mataron a los discípulos del Señor? ¿Y por qué mataron a tantos siervos de Dios? Porque dijeron la verdad, porque protestaron contra el engaño y la mentira. Contra el engaño y la mentira. Porque entonces ese es el espíritu de Caín, que está dentro de estos seres impíos y que están dentro de la iglesia y que se revisten claramente de santidad o de creyentes, pero que en realidad son impíos. Amén. Y esto los creyentes tenemos que aprender a discernir los espíritus. Eso se nos ordena también en la Escritura. Juan nos dice, ¿verdad?, que discernamos todo espíritu, que no creamos a todo espíritu. Pero el creyente, ¿cómo va a discernir si el espíritu no puede dar discernimiento por cuanto no tiene conocimiento de la palabra, si no hemos leído la palabra? Amén. Luego dice, por lucro se lanzaron al error de Balaam. Y aquí viene entonces otra cosa. El que sirve a Dios tiene que servirle no buscando su propio bienestar, no buscando aprovechar el don que tiene para hacer riquezas, para hacer fortuna, para hacerse famoso. No, Dios nos llamó para servirle en la humildad, en el sometimiento de que Dios es fiel y Dios provee lo que uno necesita y que no tendremos falta de ningún bien. Amén. A algunos se nos concede trabajar y servir, otros sirven sostenidos por las congregaciones, pero sometiéndose a la humildad de tener lo básico, de tener lo que necesita, eso sí, que no tenga falta de ningún bien. Pero eso no significa querer riquezas, que fue el camino de Balaam. Balaam siempre estuvo tentado a negociar con el don de la profecía, de la visión que él tenía, hasta que al final se rindió, no pudo resistir. ¿Por qué? Porque su corazón realmente ya estaba desviado. Amén. Sino que Dios en su misericordia lo había guardado, lo había sostenido, pero al final se reveló de que él realmente lo que quería era obtener su beneficio y su voluntad, que era tener riquezas. Él quería ser rico. Estaba cansado de estar viviendo en cuevas, de estar sirviendo a Dios en la humildad de lo básico, de lo necesario, y entonces quería era tener riquezas, ¿verdad? Y por eso fue que al final vendió esta idea a los madianitas y me fue el nombre, hasta otro pueblo que buscó dañar a Israel, y entonces mandaron mujeres para que
los contaminaran. Amén. Pero todo fue idea de Balaam. Amén. Así que claramente estos hombres impíos que se meten, lo que están buscando es el beneficio. A ver cómo logran con creces el deseo de hacerse ricos, de hacerse famosos, de hacerse importantes, de amontonar riquezas, de amontonar y de poder, de que la gente los admire. Tenemos que aprender a discernir, mis hermanos, porque todo esto es para eso. Amén. Luego dice, y perecieron en la rebelión de Coré. Y aquí nos trae entonces lo que pasó con este hombre que fue de los que salieron de la liberación de Egipto. Amén. Este Coré fue uno de los que, insatisfecho o no contento con haber sido liberado y ser un levita y servir dentro y poder servir al Señor en el santuario, no, él quería era la autoridad, quería era la gloria, quería era que en vez de Aarón fuera él el sumo sacerdote, y se quejaron de que ellos querían ser sacerdotes y no querían ser solamente levitas. Y así ese espíritu también está en estos hombres impíos que promueven a los creyentes a querer estar en posiciones que no se les ha concedido. Porque recuerden, la Escritura nos dice algo muy claro: el hombre no puede tener nada que no nos sea concedido del cielo. Yo no puedo ser profeta si no se me concede el don de profecía. No es que yo quiero ser profeta y entonces ahora me pongo a inventar. Amén. O que quiero ser pastor y entonces ahora me nombro pastor de una congregación. O que quiero entonces ser maestro y entonces me dedico a enseñar. No es lo que uno quiere, porque es lo que se nos ha concedido. Y los dones cada quien tiene que descubrirlos. ¿Cuál es tu don? ¿Qué don te dio el Padre a través de la gracia de nuestro Señor para que sirvas a la congregación? Cada quien tiene que descubrirlo. Esto no es porque es que qué bonito que se ve ser pastor o ser maestro o ser profeta o el reconocimiento. No es nada de eso, mi hermano. Eso fue lo que llevó a Coré a rebelarse contra lo establecido por Elohim. El querer hacer la voluntad de uno nos lleva a rebelarnos contra la voluntad que el Padre ha establecido para cada uno. Quiere decir que no estamos contentos, no nos agrada lo que nos tocó. ¿Amén? La gente anda por ahí queriendo rebelarse contra lo que Dios le ha concedido, porque no estamos dispuestos a aceptar de que eso es lo que me tocó y eso es lo que tengo que vivir, y vivirlo con agradecimiento, con gozo, con alegría. Amén. Luego dice, ¿qué cosa me fue, mi hermano? Estos son manchas, dice la Escritura, versículo 12, estos son manchas ocultas en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros sin temor, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Y entonces realmente, ¿por qué son manchas ocultas? Porque no se manifiestan públicamente. ¿Amén? O porque el pueblo no puede detectar la contaminación que ellos tienen, la contaminación que ellos traen. Y entonces son manchas que Dios sí ve, amén, pero que el pueblo no puede ver, o no quiere ver. Amén. Y dice que sin temor comen con nosotros. ¿Qué quiere decir? Recuerde que la Escritura se nos ordena que la cena del Señor se debe comer tenemos que discernirla. Amén. No se puede comer así por así. Hay que tener respeto, hay que tener mucho cuidado en santidad para poder participar de la cena del Señor. Y si alguien está en pecado y está viviendo una condición de rebelión, de libertinaje, claramente entonces está comiendo sin temor, creyendo que no le va a pasar nada. Y por eso es que viene el juicio de Dios, sea que los enferme, sea que mueran, sea que los debilite. Amén. Que es lo que nos enseña el libro de Corintios. Pero estos no tienen temor porque no les importa, no creen que no les va a pasar.
porque necesitan hacer eso para poder convencer a los creyentes, para poder contaminarlos. Amén. Y luego dice que, y entonces él da aquí unas analogías de cómo son estas personas. Dice que son como nubes sin agua llevadas por el viento. Usted imagina ver el sembrador que ve que se llena el cielo de nubes, pero vacías. ¿De qué sirven? Inútiles. Amén. Luego dice, árboles de otoño tardíos sin fruto. Uno puede tener un montón de árboles ahí que en el otoño se mueren y que no producen ningún fruto. Amén. Y dice de 2 veces muertos, porque mueren en otoño y mueren cuando los arranca. Amén. Olas embravecidas del mar que espuman su propia vergüenza. Cuando las olas del mar está embravecido y golpea contra las rocas, produce espuma, ¿verdad? Pero esa espuma lo que revela su vergüenza es porque ¿de qué sirve tanto coraje del mar y tanto embravecimiento si al final no puede hacer más nada sino que golpearse él mismo contra las rocas? Y así pasa con estas personas, que todo lo que hacen, lo que buscan hacer, demuestran mucha elocuencia y mucho poder, pero en realidad no causan ningún efecto para bien, al contrario, lo causan para mal. Amén. Dice, estrellas erráticas para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. Amén. Usted ve que esos meteoritos que andan por todo el espacio sideral, pero no tienen luz y andan siempre en las tinieblas y son muy peligrosas porque no se ven hasta que alguna luz o penumbra permite poder identificarlas. Amén. Y entonces cuando las identifican, a veces hay tiempo, a veces puede ser que no haya tiempo. Amén. Pero hay muchos meteoritos que están navegando en el espacio a oscuras que no se ven. Amén. Así son este tipo de personas. Amén. Que están entre las congregaciones, pero que su fin viven a escondidas, escondiendo sus verdaderos propósitos y sus verdaderos sentir. Dice, también respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con sus santas miradas. Y una vez más, el propósito de la carta es que hay un juicio para estas personas. Pero entonces, ¿por qué la exhortación para nosotros? ¿Por qué exhortarnos a luchar por la fe? Para no dejarnos seducir, para no dejarnos engañar, para no dejarnos contaminar. Amén. Por eso tenemos que estar atentos. Amén. Pero lo que Él establece es que hay un juicio para ellos. Eso no va a quedar en vano. Eso no va a pasar por alto. Dios no va a pasar por alto ese espíritu, esa maldad, esa impiedad de esos hombres. Amén. Pero están trabajando. Amén. Luego dice que para ejecutar, dice, el Señor viene con sus santas miradas, versículo 15, para ejecutar un juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra Él los pecadores impíos. Está diciendo que claramente cuando el Señor venga, el Señor ha de manifestarse con toda su gloria y su poder, es para traer juicio sobre estos hombres. Porque recuerde que la cizaña tiene que ser arrancada para que entonces quede lo que es el trigo. Amén. Así que el Señor habrá de venir para hacer juicio sobre y para quitar al malo y al malvado. Amén. Al impío. Dice, estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés. Y aquí Yehudá nos da otro carácter, otra muestra del carácter de estos hombres impíos, inicuos. Dice primeramente que son murmuradores. Son gente que siempre están comentando, contaminando a otros con sus quejas, no aceptando la condición que Dios les ha concedido, que es lo que hizo Coré con su grupo. Contaminaron a un montón de levitas para que se les uniera. Amén. Sembrándoles ese desazón, ese malestar
que él tenía, pero el malestar era de él, porque no quería someterse a lo que Elohim había establecido a través de nombrar a Aarón y a sus hijos sacerdotes. Amén. Y así estos hombres empiezan a sembrar la murmuración. Amén. Por la insatisfacción que tienen, o el descontento que tienen, por lo que Dios les ha concedido, o por la situación en que están viviendo. Amén. Porque quieren más, lo que buscan es satisfacer su propio deseo. Amén. Dice que son quejumbrosos. Y aquí tenemos de que, dice que algo que ocurre a menudo en este mundo. Nada es más común que los hombres se quejen de su suerte. Pensar que es difícil comparar la suya con la de los demás. Y culpar a Elohim por no haber hecho sus circunstancias diferentes. O sea, esto es un espíritu que está en el mundo. La gente es quejumbrosa, la gente se compara con otros. Si ve, mire, a él le tocó ser rico y a mí me tocó ser pobre. Sí, mire, él sí él sí es bonito, pero yo soy feo. Y ese le tocó ser alto y acuerpado y a mí me tocó ser flaquito. Y siempre estamos quejándonos por lo que se nos concedió ser. Y nunca estamos satisfechos. Y siempre estamos queriendo ser lo que el otro es, o lo que al otro se le concedió. Amén. Y ese es un espíritu que se mueve dentro de las congregaciones. Pero tú también puedes ser como él. Y tú también, ¿por qué no puedes ser? ¿Por qué no puedes tener lo que él tiene? Amén. Y así este espíritu contamina a la congregación, a los creyentes, y sin darse cuenta los guían en ese espíritu. Pero sobre todo el peligro es que se les hace ver como que es algo bueno, sobre algo que Dios no tiene nada que ver con eso, como que eso no va a desagradar a Dios, que eso no tiene nada que ver con pecar. Y entonces la gente que no tiene conocimiento y entendimiento fácilmente sigue en ese espíritu y esa acción. Amén. Dice que viven según sus propias pasiones. ¿Verdad? Una cosa que tiene estas personas es que buscan solamente satisfacer su propósito, su voluntad. Siguen sus propias pasiones, sus propios deseos, y siembran en los demás querer hacer lo mismo. Y por eso es que este espíritu que ha venido últimamente de la prosperidad y de la bendición y del éxito y todo eso, tiene que ver con eso. Y la gente entra en eso creyendo que eso es de parte de Dios y que eso es bueno. Amén. Pero realmente no discernimos. Amén. Si el Señor quiere que uno sea humilde y que pase su vida proveyéndose el pan de cada día con lo que uno trabaja y teniendo lo necesario para vivir y vivir tranquilo, ¿por qué me voy a molestar con Dios? Porque me tocó mientras que otro tal vez pudo estudiar y ir a una universidad y tener una compañía, tener un trabajo. ¿Por qué me voy a molestar yo? ¿Por qué voy a estar descontento con que a mí me tocó trabajar físicamente, fuertemente, mientras otros, aunque también trabajan, porque todo es trabajo, pero lo hacen de una manera más remunerativa? Porque es el descontento que se mete dentro del pueblo, la queja que se mete dentro de nosotros. Amén. Y recuerde que el contentamiento es algo que Dios nos llama a servirle con contentamiento, cualquiera que sea nuestra condición y nuestra situación. Si tenemos, bueno, y si no tenemos, pues Dios proveerá. Amén. Pero es el espíritu que debe guiarnos, no el querer satisfacer. Es que yo puedo tener éxito, yo puedo ser grande, es que usted puede superarse. ¿Por qué no se superan? ¿Por qué no buscan ser grandes cosas? Amén. Aún dicen ser grandes cosas para Dios, cuando en realidad lo que está detrás de eso es satisfacer el deseo de la grandeza, sino que se camufla con ese pensamiento para hay personas que dicen, hay un pensamiento que me llama la atención. Dice alguien por ahí: mi límite es el cielo. ¿Sabe qué significa eso? Que mi límite es el cielo. Significa que a usted no lo detiene nada para hacer su voluntad, para usted buscar lo que usted quiere. Que lo único que lo detiene es el cielo, porque no puede meterse allá. Pero es un espíritu de rebeldía. Para el mundo eso está bueno. Sí, hay que buscar la prosperidad, hay que prosperar, hay que superarse. Eso es el mundo, mi hermano. En el Señor debemos superarnos, pero es espiritualmente. Cada día conociendo más a Él y su voluntad, y vivirla. Y gozarnos en hacer su voluntad, sea cual sea que Él tenga para nosotros. Amén. Dice, profiere palabras arrogantes,
O sea, si algo tienen estas personas es que son muy elocuentes. Tienen esa capacidad verbal para seducir, para emocionar, para infundir lo que quieren hacer. Amén. Y son expertos en adular a las personas que les interesa, a las personas que ven o que identifican como que le pueden proveer un beneficio. Amén. Entonces se acercan a los que ellos ven que realmente pueden tener un provecho de ellos, y a los que no, pues no les interesa tanto, pero sí a los que pueden obtener un beneficio. Y por eso que a veces en la escritura es como que, pero ¿por qué estos grupitos que se acercan son los que más tienen, los que tienen mejores posiciones, los que tienen más bienes? ¿Por qué se les trata mejor que al pobre que no tiene nada? Que es la queja de Santiago, ¿verdad? Dice, cuando entra el rico, entonces le pone la alfombra roja. Pero cuando viene el pobre, tú hasta allá. Amén. Entonces, miramos a ver por qué tenemos esa actitud, ese espíritu de dar predilección a uno y a otro no. Amén. Porque estoy buscando que el beneficio. Amén. Luego dice que, y aún aunque en la congregación todos entran igual, la relación entre los líderes hace diferencia. Porque puede ser que hay congregaciones, iglesias donde todo el mundo entra y todo el mundo se sienta donde quiera y no hay problema. Pero en lo reservado, en lo íntimo, los líderes, esos hombres, tienen más cuidado y tienen más atención para aquellos que representan un interés. Amén. Dice, pero vosotros, amados, versículo 17, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los discípulos de Jesús el Mesías, nuestro Señor. O sea, recordémonos qué enseñaron ellos. Hay que leer la Escritura. Amén. Pues os decían, en el tiempo final habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. O sea, ya esto estaba anunciado. Este es el misterio del misterio de la iniquidad, que ya está en acción. Ya la iniquidad, la maldad entró a hacer su obra, a destruir el evangelio, a destruir los creyentes, a seducirlos, a contaminarlos, para dañar la obra del evangelio. Y eso tristemente va a pasar, a tal grado que dice la Escritura que el pueblo va a dejar de amar la verdad. Y por cuanto dejaron de amar la verdad, entonces Dios mandará un espíritu de engaño para que crean la mentira. Porque ese va a ser el trabajo de las tinieblas. Menguar el amor por la verdad, el amor por hacer la voluntad de Dios, por el conocimiento de la voluntad de Dios, por hacer la verdad, por caminar en la verdad. Amén. Luego dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Son impíos, no tienen el espíritu. Se presentan como creyentes, pero no son creyentes. No creen en Dios, no buscan glorificar a Dios. Y dice que causan divisiones, porque lo que quiere la carne, ¿qué es? Sobresalir. Y entonces, pero tú tienes tú tienes el don, tú también puedes ser pastor, tú también puedes ser profeta. Y entonces alientan al pueblo a que busque hacer lo que la carne, satisfacer el deseo de la carne. Y hacen lo que hizo Satanás. Avivan el deseo en las personas, le abren los ojos para que vean, les pintan bonito las cosas para que ellos las deseen, y luego entonces se lancen detrás de ese deseo, que no es lo que Dios tenía para cada uno. Amén. Dice 20, pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo hemos de conservarnos? Edificándonos en la fe, conocimiento y entendimiento, orando en el Espíritu Santo para que nos dé revelación y entendimiento de la verdad, que seamos santificados en la verdad y que no caigamos en el espíritu de error o de confusión de este mundo, o de las tradiciones y de los mandamientos de los hombres y de las pasiones de la carne. Amén. Dice el 21, conservaos en el amor de Elohim, aguardando la misericordia de Jesús el Mesías, Señor, nuestro Señor, para vida eterna. Edifiquémonos, esperemos, porque la misericordia habrá de manifestarse cuando se manifieste el Señor. Dice, tened misericordia con algunos que vacilan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, de otros tened compasión, con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
Y aquí se nos muestran 3 tipos de personas con las que tenemos que ser misericordiosos. Con los que están siendo tentados a ser seducidos por ese tipo de espíritu, por este tipo de impíos, por las palabras, por la enseñanza de estos impíos. Dice que tengan misericordia con algunos que vacilan, o sea que empiezan a dar oído como que será, no será. Tenemos que tener misericordia con ellos y tenemos que hablarles, tenemos que hacerles ver de que no pueden poner oído a esas cosas, porque es un espíritu de error que los va a sacar de la verdad y de la vida. Luego dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, a aquellos que ya cayeron en la seducción y ya caminan en ese mismo discipulado, ya están siendo discipulados directamente por este tipo de hombres y están ya entrando a querer también hacer lo que el espíritu y la carne les propone. También hay que tener misericordia de ellos, también hay que hablarles conforme a su condición. Y por último dice, ¿y por qué salvarlos del fuego? Porque ya entraron por el camino del error, porque ya están siguiendo ese camino. Amén. Y luego dice que a otros tener compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Quiere decir que aún de aquellos que ya se metieron en ese camino, que ya caminan, que ya se embebieron de ese mismo espíritu de rebelión y ya están caminando buscando satisfacer sus propios deseos y sus propias pasiones de la carne, aún ya están practicando esa maldad, esa iniquidad, y claramente su carne está contaminada, sus vestidos están contaminados. Aún de ellos hay que tener misericordia, por si acaso, como dice la Escritura, por si acaso Dios permite y se arrepienten. Pero hay que tener misericordia, hay que seguirles hablando, hay que seguirles mostrando el error en el que están caminando. Amén. Por si Dios concede y se arrepienten. Luego dice 24 y 25, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Elohim nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquí está nuestra seguridad. Mientras nosotros busquemos agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre, someternos a la voluntad del Padre, caminar con alegría, con gozo, con contentamiento, con lo que Dios nos ha concedido y hacerlo bien, entonces claramente tenemos la certeza de que Él, que es poderoso, nos va a guardar y nos va a ayudar. Por eso oramos, Señor, guárdanos de tentación en este día, líbrame de tentaciones. Y el Señor, que es fiel y misericordioso, nos va a guardar y nos va a ayudar. Pero tenemos que buscar, entender cada día, mis hermanos, que nosotros fuimos llamados a vivir conforme a la voluntad del Padre y no conforme a nuestra voluntad. Y a estar contentos con la voluntad que el Padre tiene para con nosotros, que puede ser diferente en cada uno de nosotros. Amén. Y a no entrar en este espíritu de descontento, de libertinaje, en este espíritu de querer hacer lo que a mí me plazca, lo que yo quiero, sea algo muy, muy bajo o sea algo muy sublime, pero que delante de Dios no es lo que Dios quería para nosotros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que realmente podamos entender y comprender estas cosas, y que el Señor nos guarde. Amén. Así que, como dice la Escritura, contendamos, mi hermano, contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos, pero debemos conocer la fe que fue dada, porque si no conocemos la fe, ¿cómo la vamos a contender? ¿Cómo la vamos a defender? Aún en nuestra propia vida. Amén. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, por tu gran amor. Gracias, Padre eterno, por todas tus bondades. Ayúdanos, guárdanos, fortalécenos, consuélanos, guíanos, santifícanos en tu verdad y no nos dejes desviar ni de esta siniestra. Y Padre amado, te pedimos una vez más por las necesidades tanto espirituales, físicas, materiales, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, que tú les ayudes, pero que sobre todas las cosas, Señor, les reveles tu salvación. Haz resplandecer la luz gloriosa del Evangelio, de la verdad de nuestro Señor Jesús Nazaret sobre sus vidas, Padre amado. Y sálvanos, oh mi Dios. Padre amado, gracias por todo.
Algo que quiero continuar decirles es, recuerde que el hombre, la bestia, el hombre de iniquidad, viene por este camino. Amén. El que habrá de manifestarse. Amén.